enseñanza de esta noche, que Dios quiere una iglesia de vencedores. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia que Dios quiere es una iglesia de hombres y mujeres vencedores. Y la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 nos dice de la siguiente manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a estar orando. Padre, en esta noche, Dios, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor para con nosotros. Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti. Me quito yo para que seas tú hablando a este pueblo, Dios, lo que has puesto en mi corazón. Sé tú de una manera especial, llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús y trayendo un ambiente de paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta noche yo vengo a traerte, iglesia de Dios, una buena nueva. Una noticia que te va a dar tranquilidad y paz. Una noticia que te va a dar ánimo. Dígale al que está a su lado, vamos a recibir ánimo. La iglesia que Dios quiere tiene que esforzarse. Ciertamente usted y yo tenemos que esforzarnos, porque el que venciere, Dios le ha prometido exaltarle. Y para vencer, usted tiene que esforzarse. Amén. Conforme a la palabra que hemos leído en el libro de Apocalipsis, usted y yo podemos hacernos ciertamente una pregunta. ¿Qué cosas como creyentes, como cristianos, estamos llamados a vencer? ¿Qué cosa usted y yo estamos llamados en esta tierra a vencer? Y lo primero que nosotros estamos llamados a vencer son las tentaciones. Ciertamente nosotros estamos llamados a vencer las tentaciones, como dice 2 de Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice la palabra? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, amados hermanos, pasaron. No permita que las cosas que ya han pasado, no permita que esas cosas viejas sean un obstáculo para que usted venza, sea un obstáculo para que usted vaya al otro lado, sea un obstáculo para que usted alcance lo que Dios ha determinado para su vida. Ciertamente usted tiene que dejar atrás todo lo que ya pasó, porque lo que ya pasó, si se te presenta nuevamente en esta altura de tu vida, solamente quiere hacerte retroceder, solamente quiere hacerte caer, quiere hacerte detenerte en la labor que Dios te ha llamado a hacer. Por eso usted tiene que olvidar ciertamente las cosas que ya pasaron. Usted y yo sabemos qué cosas nos debilitan, qué cosas quieren detenernos. Y mientras yo estudiaba, mientras yo leía la palabra del Señor, yo le decía al Señor, ciertamente una de las cosas que han querido detener tu obra en la iglesia es el miedo. El miedo ha querido detener al pueblo de Dios. ¿Por qué usted y yo nos preguntamos a diario si es de Dios y si Dios quiere que prediquemos? Si es de Dios que vayamos a evangelizar. Cosas como esas nos las preguntamos ciertamente por el temor de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pues ya no es tiempo de vivir en temor, iglesia. Ya no es tiempo de vivir en miedo. Usted y yo estamos llamados a desechar todo espíritu de miedo que quiera invadir nuestras vidas. Porque el miedo te quiere paralizar. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación?
a través de la oración, ciertamente. Jesús fue a orar en el Getsemaní y al volver encontró a los discípulos durmiendo. Y él le dijo, y llamó primeramente a Pedro. Él le dijo, ¿no pueden acaso velar y orar una hora? Porque ciertamente la iglesia de Dios tiene que estar dispuesto a orar en todo tiempo. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted y yo debemos estar en oración y en comunión con el Padre en todo tiempo. Porque la oración es la que nos va a ayudar a no caer en las tentaciones del diablo. La palabra del Señor en Santiago capítulo 1 versículos 12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ciertamente usted ama a Dios, pero la carne, a la verdad, es débil. La carne es débil, hermano. Y el espíritu quiere estar en comunión con Dios, pero la carne no. La carne está llamando al Hijo de Dios a hacer lo mismo que hace el resto del mundo. Viene tiempo de fiesta para el mundo. ¿Y qué hace la iglesia durante este tiempo? Iglesia, usted no se puede quedar en su casa en este tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque los timbales le van a hacer mover los pies y lo van a llevar a lugares donde usted no debe de estar. Si no, pregúntele a David qué le pasó por estar en un lugar no adecuado, en el momento en que debía de estar delante de la guerra. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, no hay ninguna tentación. Ciertamente nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Del deseo de la carne, nosotros somos tentados. Pero usted debe de mantenerse en oración. Cuando usted detecta, amado hermano, una situación que le puede llevar a pecar, que le puede llevar a fallarle a Dios, póngala inmediatamente en oración. Dios tiene la capacidad de quitar de en medio de ti esa situación. Dios tiene el poder para quitar de en medio de ti lo que te hace caer. Porque Dios conoce la debilidad del hombre. Y Dios conoce también tu esfuerzo. Dios sabe cuando usted y yo no le queremos fallar. Y por eso el pueblo de Dios entra en tiempo de oración. Por eso el pueblo de Dios busca a Dios en oración, para no fallarle a Dios, para no pecar contra su Dios. Así que no se distraiga cuando es tiempo de oración. Mira, una de las ancianas de este lugar me enseñó, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como lo hacen los demás. Y a veces no te funciona. Y yo me estaba frustrando porque en la madrugada yo no podía orar. Llegaba el sueño, llegaba tantas cosas y no podía orar. Y una de las ancianas me explicó y me dijo: tú tienes que buscar la hora común, la hora que te conviene. No quiere decir que porque tú no puedes orar en la madrugada por tantas cosas, tú vas a dejar la oración. Si tú puedes orar en la noche cuando otros están viendo novelas, ora en ese tiempo. Y hay que enseñarle eso al pueblo, porque hay pueblo frustrándose porque tienen casa llena, porque no tienen una habitación apropiada y no saben cómo hacerlo. Amado hermano, si usted puede hacerlo en la tarde, hágalo de todo corazón, hágalo con entrega, pero hágalo. Yo recuerdo en mis primeros días
desde las 2 hasta las 4:30 de la tarde. Ese era mi tiempo. Yo tenía solamente a Yosianis y ella estaba en la escuela de los policías. Ellos entraban a las 8 de la mañana y salían a las 4:30. Así que para mí era el mejor tiempo de 2 a 4:30 antes de ir a recogerla. Y yo empecé a disfrutar ese tiempo delante de la presencia de Dios. Si usted no lo puede hacer en la tarde porque usted está trabajando, hágalo de noche. Y si no lo puede hacer de noche, hágalo de madrugada. Pero no deje de hacerlo, pueblo de Dios. No deje de estar conectado con su Señor. No deje de clamar al Rey que escucha, al Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Él está dispuesto a enseñarte cosas grandes. Él está dispuesto a quitar toda tentación, todo lo que provoca que tú puedas caer delante del diablo. Lo segundo que nosotros estamos llamados a vencer es el pecado. Y usted dirá, ciertamente el mismo pecado es lo mismo que te hace la tentación. Sí. Pero fíjese una cosa. Cuando la palabra del Señor nos enseña acerca del pecado, mire, nunca vamos a dejar de pecar mientras estemos aquí en esta tierra. Pero eso debe ser nuestra meta. Usted y yo como cristianos, como creyentes, tenemos que tener la meta de no ser parte, de no hacer el pecado parte de nuestras vidas. Usted y yo como cristianos estamos llamados con la ayuda de Dios a dejar de pecar. ¿Cómo lo podemos hacer? Siguiendo los principios de la palabra de Dios. Nosotros contamos con 3 recursos importantes que nos ayudarán a vencer el pecado. A vencer el pecado, amado. No se frustre porque lo que pasa es que yo estoy clamando, estoy orando porque yo no quiero pecar y pequé. No, usted va a pecar, usted va a fallar. Pero usted no lo va a hacer de una manera deliberada. Usted no va a vivir como el resto del mundo que peca y no le importa. El primer recurso que nosotros tenemos como creyentes es el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo tenemos el recurso del Espíritu Santo. Usted como creyente tiene al Espíritu Santo. En lugar de seguir los deseos de la carne, sigamos la guianza del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Usted y yo estamos llamados a seguir la guianza del Espíritu Santo. Y un ejemplo de esto es Pedro. Antes de Pedro ser lleno del Espíritu Santo, negó al Maestro. Y muchas veces tenemos esa falta de la revelación cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no vivimos como el resto del mundo. Ya no hacemos las cosas que hace el mundo. Ya no nos enfrentamos a los problemas como lo hace el resto del mundo. Y esa es la diferencia entre la iglesia de Dios y el mundo. La iglesia de Dios tiene al Espíritu Santo que le guía a toda verdad. Yo pensaba que usted se iba a excitar. Yo pensaba que usted le iba a dar palmas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no tiene al Espíritu Santo de Dios, usted vive embaucado conforme al deseo de la carne. Usted vive en los deleites del mundo. Y usted dirá, pero muchos todavía están en los deleites del mundo. Examínese. Eso no quiere decir que no tiene al Espíritu Santo. Es que no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Todo creyente cristiano tiene al Espíritu Santo. No digan, no, lo que pasa es que como yo no hablo en lengua, eso no tiene que ver. Usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Por eso usted está llamado a caminar de otra forma. Por eso usted y yo estamos llamados a moderar a Cristo y no al mundo. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo,
fue valiente, fue violento. Agarró a los judíos en el tiempo de Pentecostés y se atrevió a predicarle la palabra. Una palabra de salvación, una palabra que levanta. Usted y yo estamos llamados ciertamente a hacer lo mismo, a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Por eso, iglesia, no nos podemos detener. No nos podemos detener a ver qué está pasando a nuestra diestra o siniestra, a nuestro lado. Usted y yo tenemos una labor, tenemos un llamado y tenemos que hacerlo. Otro recurso importante que nos ayuda a vencer el pecado es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Una iglesia llena de la palabra de Dios no peca deliberadamente. No hace lo que hace el mundo. Nosotros tenemos la palabra más segura. ¿Y queremos hacer lo que hacen otras iglesias? No, no podemos. Iglesia Cuadrangular de Calle 6, usted no puede igualarse a otra iglesia. Usted tiene una palabra de parte de Dios. Usted tiene una asignación, un llamado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted está viendo para qué usted y yo tenemos esta bendita y poderosa palabra. No es para que a nosotros nos vengan a corregir, es para que usted pueda corregir. Pero también la palabra hace lo mismo que hace los dedos de la mano. Ella primero te tiene que corregir a ti. Primero te tiene que redarguir a ti. Primero te tiene que enseñar a ti, para que entonces usted y yo podamos ir a hacerlo con otros. Por eso usted y yo necesitamos conocer, entender y aprender la bendita palabra de Dios. Y el tercer recurso es un recurso que usted tiene que poseer y que administrar en todo tiempo. Y usted dirá, otra vez, sí, otra vez el recurso de la oración. Hermana, pero ¿por qué otra vez? Porque la palabra dice orar sin cesar. Ora en todo tiempo. Pero ¿qué es lo que te mantiene apegado a Dios? Que tú conozcas la palabra. El diablo y sus demonios también conocen la palabra. Ellos la conocen y la palabra a ellos lo hace temblar. Pero lo que te mantiene apegado en esa comunión íntima con Dios es la oración. La oración mantiene al pueblo de Dios tan pegado a Él que tú no tienes tiempo para distraerte. Cuando tú vives una vida de oración, tú no te das cuenta de las cosas malas. Tú vives conforme a lo que Dios quiere que tú vivas. Tú sabes, para lo único que Dios permite que tú sepas lo malo de tu hermano, para que ores. Entonces necesitamos o no la oración. Es necesario que la iglesia de Dios viva en oración. Ora, hermano. Ora en todo tiempo. Ora sin cesar. En todo tiempo es bueno utilizar este recurso. Pablo le dijo a la iglesia, orad sin cesar. Y Jesús le dijo a Jeremías, clama. Clama a mí, yo te responderé. Enséñale al pueblo, enséñale a tus hijos, enséñale a tu vecino que la manera como tú consigues la victoria, la manera como tú eres prosperado, la manera como Dios te lleva a otros niveles es a través de tu oración. Muchas veces la gente allá afuera cree que es por tu fuerza. Porque te ven que tú trabajas, porque te ven que... No, lo que pasa es que ella es abogada, él trabaja en Panamá Port, el otro es... No, porque ellos no nos bendicen. Nosotros bendecimos el lugar donde estamos.
Panamá Port no te bendice. Zona Libre no te bendice. Tú eres la bendición en Zona Libre. Por eso no importa que se esté levantando. Tú eres la bendición. Tú eres portador del poder de Dios. Cuando llegues a Zona Libre, pon tus pies y di: tierra bendita. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de mis pies me pertenece. Y a mí no me pertenece cosa que no sirva. A mí no me pertenece cosa que no produzca. A mí me pertenece cosas bendecidas, cosas del reino. Por eso establece la voluntad de Dios donde quiera que tú vayas. Declara la palabra. Ora en todo tiempo. Gente que trabaja en Zona Libre y nunca ha declarado una oración de bendición por Zona Libre. Pero tú no puedes ser así. Iglesia, nosotros no podemos ser así. Nosotros donde vamos, mire, donde yo vivo, me pusieron una casa de chinguia. Abajo en la planta baja. Créalo. Dios movió todo lo de arriba. Yo tenía un vecino de esos que te hace la vida, que te quita los focos, te lo apaga, tú compras otro y te lo roba, y esos. Y yo dije, no, tú y yo no. Porque un día se quería poner muy fresquito. Y usted sabe que si yo le digo dos cosas, él se levanta, después tiene que salir mi esposo y no vamos para allá. Somos gente de reino. Así que empecé a orar. Se los llevaron presos a todos. Yo sigo orando por ellos porque la Biblia dice que sus pies, sus rodillas se tienen que doblar delante de la presencia de Dios. Yo sigo orando por ellos porque allá adentro ellos van a tener que convertirse a Cristo, porque no pueden venir con la misma mentalidad. Pero ahora abajo me pusieron la casa de chinga. Yo digo, wow, estoy subiendo de nivel. Porque yo estoy segura que las oraciones que yo hacía allá abajo quitaron ese problema, pero no me ayudan en el segundo nivel. Así que yo digo, la casa de chinga es una cosa más seria. Y yo oro, pero no solo oro. Cuando yo bajo, eso está lejos de la escalera. Pero cuando yo bajo, yo voy hasta allá. Y yo me paro en la puerta ajena, en el pasillo ajeno, pero que me pertenece. Y yo empiezo a declarar la palabra y yo empiezo a orar. Y le empecé a decir al Señor, Señor, Él tal vez puso esta casa de chinga porque no tiene un empleo. Porque Él quiere resolver en su hogar y no sabe cómo. Pero empecé a declarar, Señor, dale un empleo. Dale algo que lo mantenga, que mantenga su casa, para que él no esté en ocio, para que él no viva tiempo ocioso. Y empecé a declarar. Todos los días cuando bajo empiezo a declarar la palabra. Y mi esposo me dice, ¿tú te fijaste que no hay chinguia? ¿Que no ha visto chinguia? Y yo le dije, sí. No, yo no me fijé. Y me dice, no, este fin de semana y el anterior no hubo chinguia. Y no solo no hubo chinga, no hubo música, no hubo bulla, no hubo parking. Por algo Dios va a empezar. Tú eres portador de una gracia y de una gloria que no tiene el mundo. Aunque se levanten contra ti, declara la palabra. Párate sin temor, sin miedo y empieza como iglesia. Dios te ha dado algo que no tiene el mundo. El recurso de la oración. Yo conozco gente que ora, pero esa misma gente que ora, busca, hace chinguia, compra lotería y no tienen presencia de Dios, no tienen revelación. Pero usted y yo tenemos revelación. Usted y Dios tenemos la presencia del gran yo soy, del Todopoderoso. Amén. ¿Qué otra cosa usted y yo estamos llamados a vencer como creyentes? Lo tercero es a vencer el mundo. Usted y yo estamos llamados a vencer el mundo. El mundo y sus deleites pasan. Lo que no pasa es la palabra de Dios. Ella permanece para siempre. Por eso nosotros tenemos que
apoderarnos de esa palabra. Cuando vencemos nuestras propias concupiscencias, las cuales nos quieren llevar a la tentación, y cuando vencemos los deseos de la carne que nos quieren llevar a cometer pecado, créalo, que lo que estamos diciendo, lo que le estamos diciendo a este mundo es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Iglesia, estás llamado a que Cristo viva en ti. Usted y yo estamos llamados a no vivir conforme al mundo. Vivo en este mundo, pero no soy de aquí. Oye, Jesús en oración le dijo al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso usted y yo necesitamos esa palabra. Por eso usted y yo necesitamos esa presencia. Usted no es de este mundo. Usted está aquí momentáneamente. No somos de aquí. Esto nos lleva a entender como cristianos que debemos ser diferentes. Debemos comportarnos diferente. Diferente a la cultura que nos rodea. Mire, a mí me gusta estar afuera de la casa. Yo tengo mi pequeño porche con mi mesita, mi silla, yo no sé. Y a mí me gusta estar afuera. Y muchas veces el estar afuera, estoy con mi hermana, estoy con la familia y estamos compartiendo. Y al mundo también le gusta muchas veces hacer eso. Estar afuera, compartir afuera. Pero hay una cosa diferente. Lo que ellos hacen cuando están afuera no es lo mismo que usted y yo hacemos cuando estamos afuera. Usted y yo estamos llamados a hacer la diferencia. No podemos ser igual que ellos. Ellos se reúnen para chismear. Ellos se reúnen para criticar, para señalar, para murmurar. Usted y yo estamos llamados a reunirnos porque a Dios le gusta la unidad. Muchas veces nosotros nos quedamos encerrados en nuestras casas porque lo que está pasando afuera, yo no quiero ser parte de eso. ¿Y cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo te vas a dar cuenta de lo que está pasando afuera si estás encerrado entre las cuatro paredes? ¿Por qué le digo esto? Una vecina me dice: hermana, ¿usted se dio cuenta que falleció un vecino aquí, falleció un vecino allá? Y le dije: sí, no sabía. Y ella me dijo: vecina, ¿dónde usted vive? Porque usted está encerrada. Porque hay días, ¿verdad? Hay días en que usted está en comunión con Dios y usted está adentro. Pero en estos días que estábamos de ayuno, el Señor me hizo entender algo. No sé cuántos lo pudieron coger de esa manera. El Señor me hacía entender, ciertamente, si porque estás en ayuno, si porque estás santificando, te estás encerrado y vives encerrado, ¿qué le estás enseñando al mundo? ¿Por qué usted cree que la palabra del Señor nos dice que cuando estemos en ayuno, no seamos como los hipócritas? Que no se quieren lavar la cara, que quieren estar encerrados y todas estas cosas. Y yo lo entendí de esa manera. Y yo le decía al Señor, ciertamente, wow, Padre, verdaderamente, es necesario estar con la puerta cerrada, como dice la palabra. Entra en tu recámara secreta y cerrada la puerta cuando vas a orar. Y cuando no estás orando, ¿qué le estás enseñando a los vecinos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Que tú no te quieres contaminar con ellos? ¿Que no quieres ser parte de ellos porque ciertamente sientes debilidad? Lo que ellos hacen no es más fuerte que lo que usted y yo hacemos. No te sientas débil delante de ellos. No sientas que vas a caer en lo mismo que ellos están practicando. Ora en tu recámara secreta a tu Padre. Pídele fuerza. Pídele que te ayude si eso es motivo para caer. Si sientes que eso que ellos hacen te va a traer y vas a perder tu santidad y tu comunión con Dios, vuelve y ora.
Ve delante de la presencia de Dios. Pero cuando te sientas fuerte, cuando el Señor te ayude y te fortalezca, sal. Tienes que ver lo que está pasando allá afuera. Por eso, donde usted vive, donde yo vivo, muchas veces sigue de la misma forma. Por eso muchas veces las cosas no cambian, porque nosotros estamos encerrados. ¿Usted sabe por qué la iglesia se encierra en este lugar? Porque necesita ser lleno, necesita comunión, necesita impartición de parte de Dios. Pero esa impartición que Dios nos da acá adentro es para que usted y yo vayamos allá afuera y la compartamos. No te quedes con todo lo que Dios te da. Usted y yo necesitamos ser parte del cambio. Ellos necesitan cambiar. Y lo único que los va a ayudar a cambiar somos usted y yo y lo que tenemos. Amén. Por lo tanto, no luches con las armas de este mundo. Ora, santifícate. Estudiemos la palabra de Dios. Dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo, porque Dios honra al fiel y quiere vestirte de vestiduras blancas. Por eso, la instrucción de esta noche, amado hermano, en todo tiempo, arrepiéntete de lo malo. Sé vigilante de las cosas que haces. No espere hasta que otro te tenga que decir: fallaste, te equivocaste, erraste. Sé vigilante. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. El ángel le estaba diciendo a la iglesia en Apocalipsis. Sé vigilante a las cosas que haces. Afirma las cosas que están por morir. Tu vida de oración. Si has desmayado, si has desfallecido, vuélvete a ella. Tu vida de intimidad. Vuélvete a ella. Guarda y pon por obra las cosas que has recibido y oído de parte de Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar conforme a la palabra que leímos en un principio en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Porque Él te prometió que no borrará tu nombre del libro de la vida y confesará tu nombre delante del Padre. Si tú haces estas cosas, si tú guardas las cosas que has oído de parte de Dios, si tú guardas tu vida, tu corazón, si te apartas de las cosas malas, abraza, aleluya, la palabra de Dios y vive conforme a ella. Colócate sobre tus pies en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Ciertamente el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Iglesia de Dios, esfuérzate. Iglesia de Dios, esforcémonos. Sigamos adelante. Ciertamente nosotros somos más que vencedores, pero la única manera en que vamos a vencer y vamos a recibir lo que la palabra de Dios nos está diciendo es si nosotros nos guardamos. Es si nosotros cumplimos con la palabra de Dios. No es fácil. A ti que por primera vez llegas a esta iglesia, yo no vengo a decirte que este evangelio es fácil. Pero la palabra del Señor nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es fácil, pero tampoco es imposible. Vivir para Cristo no es imposible. Solamente tenemos que confiar en Él y pedirle su ayuda. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, aleluya, por tu presencia en nuestras vidas. Te doy gracias por esta iglesia, Señor, que ha aprendido